Hola, estimados estudiantes del posgrado. Vamos a iniciar esta clase. Recordarán que en la sesión pasada estuvimos hablando sobre diferentes tipos de valores y vimos lo que era un valor, ¿verdad? Recordemos entonces que los valores son cualidades. Y recordemos también que en esta clase nos vamos a estar refiriendo a los valores éticos, no a otro tipo de valores, porque también recordarán que ya hablamos de valores bursátiles o valores financieros, valores estéticos, valores sociales. En el caso de nosotros estaremos hablando de valores éticos. Vamos a ver hoy, el día de hoy, otro valor que es el valor de la responsabilidad. ¿Y qué significa responsabilidad? Bueno, esta palabra proviene del latín responsum, que es una forma, ¿verdad?, del verbo en latín que es responder. Cuando le agregamos el sufijo idad, es una cualidad, y bilis, que es capaz. Es decir, si juntamos todos estos elementos del latín, tendremos que etimológicamente la responsabilidad significa la habilidad de aquel que es capaz de responder a sus compromisos. Es decir, la responsabilidad como la capacidad de respuesta. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de una obligación que se ha contraído, o cuando incluso empeñamos nuestra palabra, que eso es una locución que escuchamos continuamente. Cuando nos referimos a eso, ¿verdad?, que comprometemos nuestra palabra o que hemos contraído una obligación, hablamos entonces de compromiso, hablamos también de responsabilidad. Compromiso y responsabilidad los podemos tratar en cierto sentido como sinónimos. Pero entonces específicamente, ¿qué es la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad alude a la capacidad que tenemos los seres humanos, en primer lugar, de decidir las acciones que vamos a emprender. Es decir, los seres humanos contamos con la libertad de acción. Tenemos libertad de palabra también, lo que conocemos como libre albedrío. Los seres humanos tenemos esa cualidad. Cuando usamos esa libertad, ese libre albedrío, ¿verdad?, lo utilizamos para conducirnos en la vida, para desarrollar ciertas actividades, ciertas acciones. Sin embargo, la libertad que tenemos se tiene que acompañar también de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad nos lleva a tomar decisiones y a aceptar las consecuencias de esas decisiones. Es decir, la responsabilidad nos lleva a rendir cuentas de nuestros actos y de nuestras palabras. Cuando nosotros ejecutamos una acción, cuando nosotros decidimos emprender una acción, o cuando decimos algo, la consecuencia de nuestras acciones, la consecuencia de nuestras palabras, nos lleva a asumir esa responsabilidad. Es decir, a ser capaces de dar una respuesta ante lo que hice o ante lo que dije. Entonces, a veces actuamos o decimos cosas de manera inconsciente. Bueno, pues aunque sea de manera inconsciente que hagamos o digamos cosas, el valor de la responsabilidad nos lleva a asumir esas consecuencias, ya de manera consciente. Dije algo que no quería decirlo, es que en realidad no quise decir eso, quise decir otra cosa. Ok, te estás dando cuenta, sin embargo ya lo dijiste.
Y como ya lo dijiste, ahora tienes que hacerte responsable de eso que dijiste, aun cuando no hayas querido o aun cuando el inconsciente te haya traicionado. Esa es la responsabilidad. Por eso también muchas personas no se hacen responsables, no les gusta la responsabilidad y prefieren, ¿verdad?, esta responsabilidad aventarla, entre comillas, aventarla a otras personas o a otras situaciones. Entonces hay personas, ¿verdad?, podemos conocer personas que se la pasan culpando a los demás, a la situación, al gobierno, a los directivos de sus acciones. Y nunca terminan de aceptar esa responsabilidad propia que tienen de sus acciones y de sus palabras. Aquí vamos a hacer una diferencia. No es lo mismo la culpa que la responsabilidad. En la culpa, ¿verdad?, las personas que se sienten culpables son fáciles de manipular. ¿Qué es lo que puede uno hacer para salir de eso, de la culpa? Hacerse responsable. Entonces yo asumo mi responsabilidad. No es que sea culpable, es que me voy a hacer responsable de mi vida, de mis pensamientos, de mis acciones. Por eso también a muchas personas huyen de la responsabilidad, porque la responsabilidad te lleva a asumir un compromiso, a ser capaz de resolver. Y en el campo profesional, ¿verdad?, en el campo laboral, nos toca asumir responsabilidades. En sí, el trabajo ya es una responsabilidad. Y al asumir un trabajo, al asumir ese compromiso laboral, entonces yo estoy asumiendo esa responsabilidad. Por ende, debo de ser capaz de dar respuesta a lo que yo desarrolle, a las actividades que me lleven, que mi trabajo me lleve a desarrollar. Existen ciertas condiciones para que se dé la responsabilidad. Una de ellas, que ya estuvimos comentando ahorita, es la libertad. Entonces, para que exista responsabilidad, debe de haber este libre albedrío. Un libre albedrío que me permita a mí desempeñarme. Si estamos hablando del campo laboral, debe de existir un margen de acción, ¿no? Un margen de acción que me permita a mi trabajador desarrollar las actividades para las que me contrataron. Si no existe ese margen, entonces ¿cómo voy a ser capaz de responder por esas acciones? Este es un binomio muy interesante, entonces, entre libertad y responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad implica también que como seres humanos hagamos uso de la capacidad de raciocinio que tenemos. Es decir, para que yo sea capaz de responder ante mis actos, mis acciones, ante mis palabras, debo de ser capaz de razonar eso que dije, eso que hice. Entonces, no puedo decir, ¿verdad?, que, ok, hice mi labor mal, lo que me habían asignado, lo hice mal, y no puedo tener la excusa de decir que fue por el clima que yo no lo hice. Todavía en los niños, ¿verdad?, cuando se es niño, no se tiene una capacidad de raciocinio tan desarrollada como nosotros adultos. Entonces un niño puede decir, es que lo tiré por culpa del piso, es que me resbalé por culpa del pececito que me estaba viendo. En nosotros adultos, la responsabilidad es un acto de conciencia, es un acto de racionalidad, porque debemos de analizar esa acción o esa palabra que dije y ser capaces también de analizar
¿Cuál fue la consecuencia que trajo eso? Todas nuestras acciones y todas nuestras palabras tienen también consecuencias. Claro, hay consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. A veces, como no vemos la consecuencia a corto plazo, creemos que ya no hubo consecuencia de lo que hice. Sin embargo, sí la hay, a largo plazo o a mediano, pero la hay. Entonces yo debo de estar consciente de eso. Y en el plano laboral, sea que nos toque fungir como trabajadores, como coordinadores o como directivos, ¿verdad? El nivel de responsabilidad también va cambiando. Y en ese sentido debemos de ser más conscientes, estar más alerta, porque en cualquiera de los niveles en que me ubique, en una organización, en una empresa, ¿verdad?, tendré que ser capaz de responder ante esas obligaciones que me confiere la situación laboral. La responsabilidad también en este sentido va de la mano con las leyes. ¿Qué significa esto? Que hay normas también que se utilizan para juzgar los hechos realizados. Dependerá del tipo de acción que haya yo emprendido, donde tenga o bien una consecuencia ética o una consecuencia legal también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor cometí un error que le ha costado una pérdida valiosa a mi organización, a mi empresa. Y entonces ahí, ¿verdad?, pues dependerá del daño que tenga que venir la norma, la ley, que es la que va a regular tanto la relación patrón-empleado, como va a regular también lo que yo haya ejecutado y que haya dañado a la empresa. Ahora, hay que preguntarnos también ante qué debemos ser responsables o ante qué somos responsables. Bueno, los seres humanos jugamos diferentes roles en la sociedad y por ende esos diferentes roles me llevan a ser responsable ante diversas situaciones y ante diversos personajes. ¿Okay? En primer lugar, responsabilidad ante mí mismo, responsabilidad de mi salud, de mi cuerpo, de mis acciones, de mis palabras, de mi trabajo, de mi labor. Responsabilidad ante los demás. Si hablamos de familia, la responsabilidad que yo tengo ante ellos. Si hablamos del marco laboral, la responsabilidad que tengo ante mis compañeros, mis superiores y ante la propia organización. Y si hablamos del plano social, la responsabilidad que yo tengo como ciudadana, como ciudadano en un país, en un contexto determinado. Entonces, puedo asumir diferentes tipos de responsabilidad, incluso en el ocio, en el tiempo libre, ahí también debo de ser responsable. ¿Por qué? Bueno, ustedes nada más vean las cifras que hay de accidentes automovilísticos, que lamentablemente muchos son en jóvenes que la mayoría de las veces estaban en un momento de ocio o de diversión. Entonces, en el ocio y en la diversión también hay responsabilidad. No podemos o pasar por esta vida, por este mundo, sin no asumir las normas que me rigen, las normas que me rigen como ciudadano y también como trabajador. Entonces, podemos hablar de diferentes tipos de responsabilidad. Responsabilidad laboral, responsabilidad familiar, responsabilidad jurídica, ¿eh? Responsabilidad doméstica, responsabilidad educativa, responsabilidad empresarial. Y también hay la responsabilidad moral. ¿Y qué es la responsabilidad moral? Como ustedes recordarán, en la sesión pasada
estuvimos viendo las diferencias entre ética y moral. Bueno, pues la responsabilidad moral es asumir mis actos en el plano social, ante los demás como otros ciudadanos como yo. Es decir, la moral, recuerden que la moral juzga un comportamiento como bueno o malo. Precisamente esa moral me lleva a plantearme una responsabilidad moral. Y fíjense que aquí, para aclarar más esto, quisiera recomendarles la novela de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo. En esa novela, el protagonista asesina a una mujer. Y él dice, nadie me vio cuando entré a la casa, nadie sabe que yo la maté, ¿no? Y efectivamente, pasan los días y no se conoce, es más, no hay ni pistas de quién pudo haber asesinado a esa mujer. Pero en el transcurrir de la novela, el autor nos deja ver el sufrimiento de esta persona, de este hombre que ha asesinado a la mujer. Y página tras página nosotros podemos encontrar como que el hombre se va consumiendo por ese pesar que siente de haber asesinado a la mujer. Y hay un párrafo muy bonito que dice, nadie me vio, nadie sabe que yo la maté, pero el gran problema es que yo sí sé que fui yo. Entonces ahí no les cuento el final para que ustedes puedan leer la novela, ¿verdad? Pero vean cómo en este ejemplo, esa es la responsabilidad moral también que tenemos. Claro, ante un asesinato hay también una responsabilidad jurídica, pero como esta moral es como la ética más bien, es como un termómetro interno que me dice qué tan bien o qué tan mal me he comportado, ¿no? Qué tan benéficas han sido mis palabras, mis acciones para los otros, o qué tan dañinas han sido para los otros. Incluso hay autores como Víctor Toledo, que es un autor mexicano, que él habla de la ecología de la acción. Y al hablar de la ecología de la acción, está retomando la ética y dice, la ecología de la acción implica que con tus acciones o bien contaminas o bien contribuyes a hacer un mejor ambiente. Entonces nosotros, con nuestro diario vivir, estamos haciendo esta ecología, por supuesto también en relación con los otros. Pero entonces yo como individuo, en mi organización, en mi familia, con mi pareja, en mi contexto, ¿qué tanto contamino o qué tanto contribuyo a limpiar, ¿verdad?, ese ambiente que se está viviendo? Hoy día nuestro país y nuestro mundo necesita de otro tipo de ciudadano si queremos seguir sobreviviendo como especie humana. La corrupción, acuérdense que ya hablamos también de antivalores, la corrupción, la injusticia, el nepotismo nos ha llevado a un hoyo del que no nos podemos librar todavía. Entonces, lo que podemos hacer hoy es ir creando estas condiciones de posibilidad de cambio para tener otro tipo de mentalidad, un tipo de mentalidad donde cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad que nos toca, un tipo de mentalidad donde cada vez seamos más tolerantes y menos discriminativos, porque aquí en México discriminamos por todo, lamentablemente, por edad, por complexión, por cómo te vistes, por estatus, por nivel de estudios, por sexo, por edad, por nivel profesional, por lo que quieran. Somos un país que discrimina mucho. Entonces la responsabilidad